Bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos a Raúl Sanz, gerente de soluciones de inteligencia artificial. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Venimos hoy a hablar sobre VoiceBot y chatbot y su impacto en la atención al cliente. Raúl, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un VoiceBot y un chatbot y cuáles son las ventajas en cada uno? A ver, los voicebots y los chatbots, en realidad lo que diferencia es la experiencia del cliente, que viene sobre todo por el canal de comunicación. Un chatbot, sobre todo, lo que se dirige es al canal de comunicación escrito. Habitualmente, por ejemplo, es WhatsApp o los accesos a través de web, etcétera. Con lo cual suelen ser tareas muy repetitivas y que tienen un alto nivel de contenidos. Sin embargo, los VoiceBot están más dirigidos al canal en el que la interfaz de comunicación es la voz, con lo cual, sobre todo se conocen en el canal telefónico y suelen ser un canal mucho más personalizado por el tipo de información que lleva el propio canal. No son los únicos, ¿vale? También se llaman asistentes virtuales y los hemos visto en otros medios ya más de voz, como por ejemplo los asistentes virtuales de una Alexa, etcétera. ¿Y existe algún tipo de inconveniente a la hora de utilizar uno u otro de cara al cliente? Bueno, en realidad los inconvenientes ahora mismo de estos canales son en los dos lo mismo, ¿vale? Primero, se nota que no estás hablando con un humano, con lo cual hay cierta reticencia. También, efectivamente, están muy dirigidos ahora mismo a un propósito muy concreto, se diseñan para un propósito específico. Y bueno, pues esto hace que esos que son cosas a superar tecnológicamente, también es una oportunidad ahora mismo para Evolutio de que estemos en ese tipo de proyectos. Perfecto. Y también estamos asistiendo a un resurgimiento de todo lo que sería tecnologías alrededor del lenguaje, procesamiento natural del lenguaje, inteligencia artificial. ¿De qué manera estas tecnologías están impactando, ¿no?, en los chatbots y en los voicebots? Pues, por ejemplo, a la hora de recoger las emociones de los clientes y poder aplicar esta información para mejorar su experiencia. Vale, pues están impactando mucho. A ver, por ponerlo un poco en contexto, ahora estamos todo el día oyendo hablar de inteligencia artificial, generativa y demás, que es una parte de la inteligencia artificial. Pero hace 5 años explosionó mucho todo lo que era la parte de inteligencia artificial cognitiva, o lo que se ha venido más comúnmente llamando como NLU o NLP, que no deja de ser otro tipo de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, por ejemplo, se basa sobre todo en una estructura de análisis mucho más ligado a la lingüística conversacional, porque se analiza semánticamente, sintácticamente y morfológicamente tanto las frases como lo que es la conversación. La inteligencia artificial generativa no viene a sustituirla, es una adicional de muchísimo valor, por supuesto, pero se basa más en todo lo que es el uso masivo de muchísimos datos, muchísimos parámetros, la vectorización de información, que es lo que ahora se ha convertido ya en los LLMs o modelos de lenguaje grandes, en inglés, Large Language Models, y sobre todo ahí se basan en una comparación vectorial de los modelos LLMs con los trozos de información cuando alguien te lanza una pregunta. Es mucho más matemático que la parte más conversacional, pero insisto, son complementarias. Ya veremos un poco cómo evoluciona cada uno de ellos, pero las estrategias van en que se refuercen entre las dos. Bueno, estamos hablando que la componente tecnológica es importante, pero hay un factor vital a la hora de el entrenamiento, el aprendizaje de estas herramientas con el objetivo de humanizarlas y acercarlas al usuario, al cliente final. ¿Cómo es este proceso de aprendizaje? A ver, sobre todo hay que acercarlo a los datos de la compañía y acercarlo a lo que el cliente espera, ¿vale? Si pensamos en las dos tecnologías de las que estamos hablando, la tecnología de inteligencia artificial más estándar o la que llevamos desde los últimos 5 años en el mercado cada vez más madura, lo que hacemos es una supervisión de los modelos de cómo están funcionando. Es una supervisión que además la realizan lingüistas computacionales y lo que hacen es ir generando a partir de las auditorías cada vez la información para que el modelo, de una manera manual, digámoslo así, vaya mejorando.
no es que la tecnología no te permita el tema de autogenerarse ella sola, pero digamos que a día de hoy se hace de una manera bastante supervisada. Esto ocurre también en la inteligencia artificial generativa, que se permitiría que autoaprendiera ella sola, pero realmente lo que está ocurriendo es que se utilizan otras técnicas, como por ejemplo la generación aumentada por recuperación, o RAG, que es Retrieval Augmented Generation, en el que adicionalmente a los modelos del LM se añade un subconjunto de información relacionada con los datos que tiene el cliente para generar prompts mucho más enriquecidos y mucho más dirigidos a la respuesta que se espera dentro del propósito del negocio del bot. Podrían ser no supervisados, pero a día de hoy, y también recomendaciones, es que deben ser supervisados, ¿vale? Con lo cual, parece que está bastante aterrizado ya este tipo de tecnologías hacia los clientes. ¿Qué casos de uso se están viendo ahora como más comunes dentro de...? Pues mira, casos de uso, por ejemplo, y además Evolutio es una de las empresas que ha potenciado muchísimo la inteligencia artificial conversacional. Uno de los casos de uso tradicionales en el canal telefónico, por ejemplo, es el de la pregunta abierta, ¿no? El sustituir, por ejemplo, cuando te llama un cliente y meterle en un menú infumable de muchas respuestas preguntas hasta que obtienes el motivo por qué te llama el cliente, son sustituidos en este caso por una pregunta abierta que en 18 o 20 segundos obtienes la intención del cliente para poder hacer una derivación o bien al grupo de agentes más correcto o bien a otro bot que está mucho más dirigido. Sin embargo, los chatbots, que sería ya independientemente de la tecnología, sería el otro caso de uso, están mucho más dirigidos hacia negociaciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienes mucha información, por ejemplo, te podría poner uno de los proyectos que hicimos nosotros, que es el de la negociación de un cambio de póliza de coche. Imagínate, para llegar al modelo exacto de coche, a lo mejor Fiat 500 del año 2019 hay 600 modelos. O sea, eso es muy difícil de hacer a nivel de voz. Sin embargo, en la parte de los chatbots puedes presentar una información mucho más dirigida. De hecho, se espera que un chatbot a día de hoy no sea tan natural como lo puede ser un voicebot. Con lo cual, la parte del diseño, bien sea voicebot o chatbot, es una parte vital, ¿no? A la hora de plantear la experiencia con el usuario, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La experiencia con el usuario es uno de los puntos clave. Tienes que involucrar tanto negocio, que cada día están mucho más cercanos a la automatización, como, por ejemplo, sin descuidar a otros departamentos. ¿Qué aspectos debe de tener en cuenta una organización a la hora de desplegar este tipo de tecnología, este tipo de proyectos de voicebot o de chatbots? Vale, pues primero la selección tecnológica es importante, igual que lo es que el negocio esté involucrado en todo ello. En cuanto a la decisión tecnológica, por ejemplo, la IA conversacional, como decía antes, lleva con nosotros más de 5 años, es madura, es muy estable y tiene un hueco muy importante en todo lo que es la automatización. La IA generativa, por supuesto, también tiene un hueco muy importante y cada vez será mucho mayor. Vuelvo a insistir, no son excluyentes, pero sí es cierto que hay que buscar los casos de uso. Ahora mismo estamos metidos en un mare magnum de mensajes de marketing todo el rato de expectativas y lo que hay que buscar es realmente el caso de negocio que nos permita sacar el retorno de la inversión de esa inversión, ¿no? Como su nombre indica. Y luego va a ser muy importante el tema en la parte de la IA conversacional, tanto generativa como más tradicional, el tema de que los datos que tengan las compañías que van a generar ese valor y esa buena conversación con el cliente, hay una muy buena gobernanza de ese dato. De hecho, los primeros proyectos que hemos hecho en la parte de IA generativa ha sido crítico esa gobernanza del dato. Hemos hablado mucho de éxito, de retorno de la inversión, con lo cual una organización debe de contar con las herramientas, con los mecanismos para medir la eficacia, ¿no?, asociada al éxito de un proyecto de este tipo. ¿Cómo se puede asegurar una organización realmente que se alcanza el éxito del proyecto? A ver, pues fíjate, ahora los indicadores se parecen más a los indicadores de negocio por lo que se mide la actividad de los agentes que lo que son los indicadores más técnicos. Por ejemplo, si piensas en inteligencia artificial dirías,
que son importantes la precisión, qué bien está transcrito cuando es el canal de VoiceBot, etcétera. Sin embargo, esto ya no está siendo así. Son mucho más indicadores de negocio de lo bueno que es el servicio que se da con la tecnología, con lo cual, por ejemplo, medir el Score Resolution y medidas que se utilizaban antes con los agentes, para un bot como servicio, aunque lo dé un programa, pues también son indicadores importantes. Para eso, obviamente, están nuestras tecnologías de contact center, muchos de ellos ya meten indicadores por defecto, cuando no somos capaces de generar nuestros propios cuadros de mandos a partir de los equipos que tenemos de analítica. Y luego, pues, como bien sabes, en la organización hemos desarrollado productos propios para toda la analítica relacionada con los bots y con los contact centers, entre los que se incluyen indicadores de inteligencia artificial, que son, por ejemplo, EIVA, que es Evolutio Intelligent Bot Analytics, y ECR, que es Evolutio Cloud Reporting, que dan un valor diferencial ahora mismo en nuestro... Son herramientas clave para medir el éxito y también el grado de adopción de un proyecto de este tipo, en el sentido de que también la organización no debe solo de asegurarse de esos KPIs de éxito, ¿no? Sino también que estas tecnologías se adopten en cualquier canal de comunicación. ¿Cómo una organización se asegura que tanto un voicebot como un chatbot sea desplegado desde el punto de vista de todos los canales de comunicación con un cliente? Vale, primero, como estabas indicando, es súper importante medir. Y si hay que medir, ya no solamente esto es porque lo esté supervisando los departamentos de IT, sino que es crítico que el negocio observe todo esto. De hecho, los líderes de este tipo de tecnologías están mucho más cercanos al negocio que IT, lo cual no significa que no participen. Para asegurar esto se debe involucrar desde negocio, alinear las estrategias omnicanales para alinear las necesidades de negocio y alinear en los grados de madurez de la tecnología basado en casos de uso. Y sobre todo, alinear otras políticas de la compañía a nivel de IT, en la que, por ejemplo, la gobernanza de datos que decíamos antes, la apificación de servicios y iniciativas de este tipo faciliten toda esta adopción desde un punto de vista más estratégico dentro de la compañía. Con lo cual, estar muy al tanto por parte de las organizaciones de las principales tendencias de futuro, estamos hablando ya casi de presente, pero mirar un poco hacia la tendencia, ¿no? Tendencias de mercado, hacia dónde piensas que van las principales líneas, ¿no? En el ámbito de los chatbots y de los voicebots. A ver, todos van a pasar por algo que lo resume en una palabra, que es en la automatización va a ser clave la personalización. Para la personalización, esto nos llevará a que los bots, bien sean chatbots o voicebots, sean mucho más conversacionales, mucho más parecido a lo que es un diálogo humano, sean mucho más eficientes y sobre todo se parezcan a una conversación en la que realmente podrían hacer parte de la acción que hace un agente. En los chatbots va a ser mucho más rápido. La parte de voicebot es un poco más complicada por todo el tema emocional que tiene un cliente hablando por canal telefónico. Sí, yo diría que mucho más natural, sí, más cercano al cliente, ser capaz de resolver cosas más complejas y sobre todo de una manera mucho más efectiva, ¿no? Podríamos resumir. Y para acabar, Raúl, el futuro de la atención al cliente. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de automatización. ¿Cuál es tu visión del futuro en este ámbito? A ver, primero, inteligencia artificial va mucho más allá de lo que estamos haciendo en la parte de experiencia digital al cliente, aunque hoy solamente hemos hablado de la parte que tiene que ver más con el cliente final, que son los chatbots y los voicebots, ¿no? Que está muy relacionada con la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial conversacional. Lo que es inteligencia artificial en su más amplio aspecto, estamos viendo solamente su nacimiento en realidad. A lo mejor nuestro ciclo de vida entre nosotros nos llega a ver un 1% de lo que va a terminar siendo esto, ¿no? Había gente que decía que esto es la analogía como cuando se descubrió el fútbol y demás. No sé si será para tanto, pero desde luego vamos a ver muy poco y esto, el camino es muy largo. En la parte de la experiencia digital del cliente, la inteligencia artificial va a ir mucho más allá de la parte generativa. Estamos viendo todo lo que es de cara al cliente
acciones de automatización, pero también esto no se va a quedar solamente en el cliente, sino que en la parte del contact center se va a meter inteligencia artificial en todo el ciclo de vida. De hecho, ya se está metiendo por algunos de nuestros partners. Y con esto quiero decir, por ejemplo, casos en los que adicionalmente a inteligencia artificial generativa, como puede ser en el puesto de la gente, pues por ejemplo, darle la sumarización de una conversación previa. Eso ya es inteligencia artificial generativa. Pero también se le va a dar, por ejemplo, un tipo de copiloto. Por ejemplo, un agente que esté hablando con un cliente y le vaya saliendo la información de lo que está diciendo el cliente y dándole artículos de información a la gente para ser mucho más productivo. Esto es la tecnología, por ejemplo, de alguno de nuestros partners que se llama Agent Assist. Pero no solamente eso, toda la parte predictiva y de análisis, que ya no tiene que ver con la parte generativa, sino de análisis de información para hacer un predictive routing, por ejemplo, o un predictive engagement para buscar al mejor agente en base a una conversación o en base al histórico. Y eso ya es inteligencia artificial que no tiene nada que ver con la generativa, pero que también se va a poner se está poniendo ya en las tecnologías. Y por último, por supuesto, los análisis, la analítica, que tiene que ver con toda la parte del workforce management, para que los turnos de trabajo y el quality monitoring y todo este tipo de información para que la actividad de los agentes sea mucho más productiva todavía, si cabe, de lo dicho anteriormente, pues será un punto de inflexión muy grande. Y de hecho, el contact center ahora mismo está en el centro transformacional de nuevo de toda la parte de digital experience. Muy interesante, Raúl. Vale, Muchísimas gracias. a ti. Nos vemos en el siguiente episodio de TechFlow.